la que hace fluir todo lo que hay dentro del ser. Es la que nos transporta a un mundo imaginario, a un mundo que soñamos o a un mundo real. La palabra escrita es la que hace fluir todo lo que hay dentro. Muchas veces lo que se recibe como un primer acercamiento a un trabajo de investigación es el famoso marco teórico. El marco teórico que se enseña en la universidad, no sé si has variado eso, lo han logrado hacer un poco más liviano, bueno, el marco teórico, ¿verdad? Y entonces uno lee primero el marco teórico, después mira los resultados del trabajo de campo. No siempre hay una relación clara entre el marco teórico y el trabajo de campo, y las conclusiones a lo mejor nada que ver con ninguno de los anteriores. En el caso de Ricardo Falla, todos ustedes habrán leído alguno de sus escritos. Casi no se siente el marco teórico, casi es como leer literatura, ¿verdad? Va uno leyendo y casi no se siente el marco teórico. Sin embargo, todos sabemos que hay ahí el marco teórico. Y yo les pongo un ejemplo de hace muchísimos, de veras, muchos años. Todavía Carlos no tenía el pelo blanco. Y ¿cómo se llama? Estábamos tratando de hacer una investigación y Ricardo Falla el coordinador. Entonces yo tenía notas de campo y cosas ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago ahora con esto? Mira, me dijo, hace unas tarjetitas y les vas poniendo las palabras importantes, las pones sobre el escritorio y hace clic. Así, a mí nunca me hizo clic, pero él le hacía clic precisamente porque hay un marco, una previa que permite interpretar esa información que se está obteniendo. Yo recuerdo de él decirme una vez, mira, a mí de Richard Adams lo que me ha servido es la teoría del poder, ¿verdad? Castells, las redes, ¿verdad? Bueno, Marx también ha servido. Y bueno, solo como algunos ejemplos de algunas conversaciones y temas de teoría que hemos tenido alguna vez a lo largo de estos años. Pero entonces lo que nosotros quisiéramos saber es cómo se acerca la teoría, cómo es su relación con la teoría, ¿verdad? Ya nos habló un poco de su relación con la fe y cómo esto tiene que ver con lo que hace. ¿Qué tiene que ver la teoría? Hay otro lado de la teoría, se usa, pero también cómo se produce, cómo se aporta la teoría, ¿verdad? Y en el caso de Ricardo Falla, una cosa clara es sobre el tema de la violencia y esto de hacer antropología en la guerra, sobre la guerra, en fin, nos parece que desde ahí hay un aporte teórico, pero también hay el uso de aportes teóricos de otros en su trabajo. Entonces, un poco eso. Bueno, cada uno tiene su riqueza y sus posibilidades, ¿verdad? Yo no soy un teórico, no soy, ¿no? Y porque no tengo esa clase de mente que tienen algunos que son teóricos, y yo los conozco, compañeros míos que claramente tienen una cabeza de grandes teóricos, ¿verdad? Y pueden especular teóricamente, ¿verdad? Sin embargo, yo no desecho la teoría, ¿verdad? Pero a mí la teoría me sirve, evidentemente hace falta tener un conocimiento de corrientes, ¿verdad? Pero, para poner un ejemplo, yo fui a la CPR en el 83, en la montaña, ¿verdad? Me comenzaron a contar las cosas, lo que había sucedido, lo que había sucedido, lo que había sucedido, lo que había sucedido. Yo estaba perdido, ¿no? Porque no sabía cómo un hecho se juntaba con otro, ¿verdad? Pero fui escribiendo, y poco a poco se me fue armando como un mapa, ¿verdad? Un mapa para darme cuenta qué me falta, qué tengo que completar. La guerrilla me sacó de Guatemala porque no quería que me mataran y me llevó al campamento de refugiados en Puerto Rico.
Entonces, fue para mí una dicha, porque ahí estaban todos juntos. No tenía yo que caminar para buscar lo que pasó en tal lugar, estaban todos juntos. Y yo solo decía, a ver, tráiganme alguien que sepa sobre la masacre de Cuarto Pueblo, cómo fue este hecho en Chalval, ¿no? Cómo fue lo que pasó en Mayalán, etcétera. Entonces fue muy, muy útil tener, ¿verdad? Ya tenía más o menos el mapa, ¿verdad? Entonces creo yo que una cosa, un consejo, digamos, en la investigación es déjate llevar por la investigación misma, ¿no? Déjate llevar, que la misma investigación te va a ir haciendo tu propia estructura. Lo mismo, cuando tengas ya, yo salí de la montaña con 5 cuadernos, pero con letra chiquita, porque no había papel, ¿no? Sí. Ni se podía llevar grabadora, porque ¿dónde voy a comprar pilas? Sí, sí. Entonces, bueno, esos 5 cuadernos, como dice Clara, a ver qué me dice. Entonces voy fichándolos, y el mismo material te va llevando, te va estructurando poco a poco, ¿verdad? Sin embargo, después, eso es lo que a mí me ha sucedido. Entonces me pregunto yo, ¿quién ha hecho un estudio parecido? Porque esa es la teoría, ¿verdad? ¿Quién ha hecho un estudio parecido para que pueda yo compararlo, ¿verdad? Entonces había un trabajo de Cabarrús sobre la organización campesina en El Salvador. Entonces me sirvió a mí para comparar teorías de organización campesina, ¿verdad? Aunque después el caso de Guatemala fuera distinto. Entonces, ¿qué teoría? ¿Dónde puedo encontrar más teorías sobre esto? Tuve una visita a la Universidad de Texas, les pregunté a varios antropólogos, no sabían nada de esto, ¿no? En Vietnam no hay algo parecido, les decía yo. No había material de esto, tal vez hay, y yo no lo conozco y ellos no lo conocían, ¿no? Bueno, ahí es donde viene la investigación bibliográfica también, buscando qué ejemplos parecidos hay, y detrás de los ejemplos, qué teoría hay para poder interpretar mejor los datos que tiene. Entonces yo en ese caso lo que hice es, bueno, hay dos teorías. Una teoría es la teoría de los revolucionarios, y me encontré un documento de Ricardo Ramírez, que era Rolando, el compañero Rolando, sobre, del noviembre no me acuerdo del año, ¿verdad?, que me daba a mí como elementos teóricos para ver desde la teoría revolucionaria cómo explicaba yo el fenómeno organizativo, ¿no?, que se había dado en la CPR antes de las masacres. Y por otro lado, la teoría de los contrarrevolucionarios, es decir, la teoría generada en Vietnam y generada también en Indochina por los ingleses, en Vietnam por los norteamericanos, que después pasa a ser teoría de seguridad nacional. Entonces, contrastando las dos teorías, encuentro yo como las fases que hay. Aquí, en todo el material desordenado que me han dado, aquí está una nueva fase, ¿no? Aquí hay otra fase, ¿no? Entonces se va estructurando el material y va adquiriendo inteligibilidad, que para eso sirve la teoría. La teoría te sirve para que el mismo material sea inteligible, ¿no? Bueno, así escribí yo un volumen de 700 páginas que todavía no está publicado, ¿verdad? Sí, sí.
cómo surge esa organización en Ixcán. Primero una organización abierta y después una organización que apoya a la guerrilla, ¿verdad? Yo se lo presenté porque para entrar al Ixcán, a la zona de guerra, necesitaba una visa, pero no la visa del gobierno, ¿no? Necesitaba la visa de la guerrilla para poder entrar ahí. Entonces yo obtuve la visa de la guerrilla hablando con el comandante en jefe de México, ¿no? Porque sin el permiso de ellos no podía uno entrar ahí, era zona de guerra. No podía entrar del lado del ejército porque tampoco podía, ¿no? Estábamos circulados por el ejército y por otro lado la frontera de México, ¿no? Entonces yo hice un arreglo con el comandante, le dije, yo voy a hacer esta investigación. Ah, está bueno, ¿no? Pero yo me comprometí a enseñársela antes de cualquier publicación, porque no quería dañar en ese momento al esfuerzo que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces se lo enseñé y me dijo, has captado la esencia nuestra, me dijo, ¿no? Sí, pero esto no nos sirve para nada. Sí. A Rolando no le gustó a Rolando, ¿no? No le gustó. Rolando no le gustó porque era un estudio dialéctico entre el juego de las dos fuerzas, ¿verdad? Lo que hacía la guerrilla y lo que hacía el ejército. Y digamos, para la propaganda política, lo que hacía la guerrilla no se ponía, o si se ponía aparte, ¿no? Desligada. Pues claro, si uno está investigando eso, no lo puede, tiene uno que ver el juego dialéctico de las dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, así fue como terminé el primer volumen. Un segundo volumen también de otras 700 páginas que no está publicado, que no es Masacres de la Selva, sino que estos dos libros son de donde salió Masacres de la Selva, que es un libro resumidito, ¿no? Pues el segundo libro es el libro de las masacres. ¿Y cómo diablos le doy inteligibilidad a esto de las masacres, ¿no? ¿Qué teoría uso? Pero ya tenía yo el material, ¿no? Estoy seguro que no es así la forma como se debe usar y ustedes exigen en la universidad que se ponga primero el marco teórico, ¿verdad? Pero yo lo pongo al revés, al final, porque me interesa entender el fenómeno que tengo. Por supuesto que ya algo sé. Entonces, en una de mis salidas me encontré con Nacho Martín Baró, otro jesuita que mataron en El Salvador, psicólogo, que tenía un dominio de la bibliografía muy grande, muy bueno, ¿no? Entonces me sacó y me dijo la teoría de los desastres, ¿sí? Desastre, solo que este es un desastre no natural, pero es un desastre, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho para ver cómo la población se protege. Por ejemplo, hay un huracán que viene, entonces va uno viendo y la gente se protege, huye o no huye. Lo mismo, viene el ejército, la gente huye o no huye. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Después de que cayó el huracán que destruyó todo, ¿qué hace la gente, no? ¿A dónde se va? Entonces, a mí me ayudó esa teoría, que yo no sé si merece el nombre de teoría, pero es un cuerpo teórico, ¿verdad? Que pertenece a cuerpos teóricos mucho más grandes, ¿verdad? Para interpretar el tema de las masacres. Eso no está en Masacres de la Selva, ¿no? Masacres de la Selva es un libro de denuncia, ¿no? Donde un poco le hice yo caso
al comandante, ¿no? Pero ya no lo vio. Sí, eso yo no sé si responde al tema del uso de la teoría. Entonces, de nuevo, un poco de fiambre. Cuando comencé a estudiar el tema de la juventud, bueno, bibliografía, a ver quién sabe de esto, quién sabe de esto. Entonces me encontré que en los Estados Unidos había una señora, ya no me acuerdo cómo se llama, que era la mera de estudios de la juventud en la actualidad, ¿verdad? En América Latina y en otras partes, que sabía más teoría. Y yo le pregunté por correo, ¿no? ¿Qué teoría me aconseja para el estudio de la juventud? Erickson, ¿qué teoría, no? Y me dijo, ninguna. Hay que agarrar de varias. No te cases con ninguna teoría, porque eso te va a empobrecer. Entonces, de nuevo la enchilada. Pero de fondo, yo no sé, pues, tal vez uno no tiene conciencia porque está muy apegado a lo que hace, no tiene conciencia de quizás algo más de fondo que sí hay, ¿no? Por ejemplo, para el tema de las masacres y todo eso, bueno, ahí yo aprendí lo que era la guerrilla guatemalteca, algo, no, porque la gente me lo contaba, ¿no? Yo no era guerrillero, yo nunca estuve organizado, digamos, orgánicamente. Yo estaba ahí como un sacerdote y como un antropólogo, ¿verdad? Pero yo había hecho ya algunos estudios de este tipo, al principio sin saber cómo. Primero con Joaquín Noval, que me llevó antes del terremoto, a finales del 75, me llevó a la frontera con México, donde él tenía lo que llamaba la guerrilla de la milpa, ¿no? La guerrilla de la milpa, decía él, que no, en cierta forma era del Partido Comunista, ¿no? Pero no era de la ORPA, ni de las FARC, ni del EGP. Lo primero que me hizo, él no me acompañó, él me dio los contactos, ¿no? Y lo primero fue bajarme del carro junto a un potrero, y ahí estaban 6 compañeros, ¿no? O 5, no me acuerdo cuántos. La primera experiencia, vamos al Suchate, a cruzar el Suchate de noche, ¿verdad? Nadando, ¿no? Sí, nadando, ¿no? Sí. Una cosa muy interesante, ¿no? Sí, porque te comienzas a nadar, por supuesto, te quitas la ropa y todo, vas desnudo, y todo eso lo meten en una bolsa de caucho, ¿verdad? Y entonces la bolsa de caucho éramos 6 éramos, ¿no? 3 en la primera bolsa y 3 en la segunda bolsa. Parecía una cordada de los que suben los nevados, ¿verdad? Entonces va uno delante con la pita en los dientes y los otros 2 agarrados a una punta de la bolsa, ¿no? Entonces vamos 3 juntos. Si nos lleva el río, nos lleva a los 3, porque a Joaquín se lo llevó el río 10 kilómetros una vez. Sí. Entonces va uno así agarrado, y de noche, y noche, y noche, y nadando, y el río que te va llevando, ¿no? Hasta que por fin logras poner el pie, ya, y sales, ¿verdad? Fue la primera. Entonces pero yo estaba en la luna, no tenía cómo ordenar lo que me decían los campesinos de la frontera, ¿verdad? No tenía yo cómo ordenarlo, ¿no? Ni tenía cómo procesar lo que Joaquín me contaba, ¿no?
no tenía, me hacía falta eso. Que por eso digo, lo da también el correr, ¿verdad? El darse cuenta de que ahí no me funcionó, a pesar de lo interesante de la experiencia, pero no me funcionó la cabeza, pues. Sí. Después en Nicaragua hicimos lo contrario con otro compañero, hacer el estudio de 2 bandas contrarrevolucionarias, ¿no? Las primeritas bandas contrarrevolucionarias que surgieron en Nicaragua en 1980, la del Pocoyo y la de Dimas. La del Pocoyo estaba compuesta por proletarios del café, ¿verdad? De las fincas del café. Bandas en contra de los que habían expropiado las fincas. Y la otra estaba compuesta por hijos de pequeños caficultores. Bueno, ahí ya más o menos le atinamos, ¿no? Más le atinamos, ¿no? Las estudiamos después de que las habían quebrado. Entonces fue un estudio histórico, digamos, ¿no? Histórico de 3 meses después, ¿verdad? Lo que había pasado, ¿no? Y la policía sandinista nos ofreció entrevistarlos en la cárcel. Nosotros dijimos no, porque también hay que ver cómo te manejas. Hay cosas que no puedes hacer, ¿verdad? Cosas que no puedes hacer. Entonces para eso hace falta también tener como un sentido, ¿verdad? Eso un poco sobre la teoría y sobre el tema de violencia. Ahora viene el tema de la violencia actual, ¿verdad? Por ahí anda Zaira, ¿verdad? No sé dónde está, sí, ya se fue. Sí, que hasta atrás está, ¿verdad? ¿Cómo estudiar la violencia actual, ¿no? ¿Cómo estudiar, no? Estudiar casos, estudiar linchamientos, estudiar bandas. Las bandas campesinas son muy difíciles de estudiar, porque no tienes acceso a ellas. Incluso son tan subterráneas y la gente las protege, que no sabes exactamente quiénes son, ¿no? Ni cuáles son sus vínculos, por lo menos en el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Son bandas chiquitas, asaltantes, pero matan, ¿no? Entonces, también ahí está uno en cómo entrar, ¿verdad? Cómo hacerse uno LOL. Claro, yo ya no me puedo hacer LOL con ¿sí? El otro día me asaltaron, uno de los muchachos, ¿no? Yo vi cuando mataron al ayudante del bus yendo a Santa María Chiquimula en una vuelta. Yo caigo ahí y enfoco a las 8 de la noche con el carro, ¿verdad? Y viene el muchacho y me pone la pistola aquí. Esto ya no era investigación. Me pone la pistola aquí y me dice, el pisto. Y entonces yo, cuando vi que estaban asaltando, me saqué la cartera y la metí debajo, ¿no? Y le dije, no tengo. Pero me acordé en ese momento que al salir de la misa, de donde yo venía, me habían dado el pisto de la misa y lo tenía aquí. Y le digo al muchacho, no tengo, solo el pisto de la misa. Y entonces me dice el muchacho, no, padre.